Si nosotros nos preguntáramos cómo funciona el sistema de un ser humano, el sistema de un ser humano funciona energéticamente y su estructura en realidad está formada de dos elementos que son vitales. Por un lado, su pensamiento y por otro lado, su cuerpo. Y eso es lo que realmente hace que el hombre pueda existir. Pero la trampa del hombre está en todo lo que está conectando su mente con su cuerpo, que se llama emoción. Y aquí es donde nosotros nos hemos dado cuenta que hay que trabajar, ¿vale? Los orientales lo llaman energía aquí, ¿vale? Que es la energía que está unida también a toda la química corporal y que de alguna manera nos indica que si la persona tuviera la capacidad de gestionar sus emociones, no tendría ninguna dificultad para estar saludable y para estar funcionando perfectamente. Ese sería como el punto de referencia. Con todo esto, lo que nosotros hemos trabajado es con tres cosas que nos parecen vitales. Y la primera cosa de todas es cómo una persona gestiona sus emociones. Así que el primer proyecto que nosotros hemos decidido sacar a la luz es el proyecto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como la tenemos configurada nosotros, es el campo de actuación que permite que la persona se conozca, se regule, se motive y desde ahí se relacione. Y eso es la inteligencia emocional establecida como un principio de funcionalidad de nosotros. Es decir, que la química del cuerpo va a estar estable en relación con nuestra gestión emocional. Por eso, al final, les voy a hacer un guiño de cómo conocer nuestras emociones a través de la comunicación no verbal, que yo creo que les puede ayudar a reírse un rato, ¿vale? Bien, entonces, uno de nuestros cursos estrellas es la inteligencia emocional, que nos permite estar sanos física, emocional y mentalmente. Pero realmente todo esto no tendría ningún sentido si la persona no se sabe hacer preguntas más allá de qué cuerpo tiene, qué hace en la vida. Entonces, como nos preguntamos qué hacemos en la vida, nosotros hemos generado un proyecto que da dos respuestas. La primera, la respuesta más importante es qué hacemos en la vida, y lo segundo, qué queremos hacer en la vida. Entonces nos contesta tres cosas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y para qué estamos aquí? Así que el coaching da respuestas a la parte que realmente nos separa de toda la humanidad y nos convierte en seres humanos. Esto es lo que nos hace seres humanos. La parte baja seríamos simplemente los animales, la del medio es los estados perceptivos, que son irreales, pero lo que realmente es importante es dar respuestas a cómo está configurado nuestro cerebro, cómo está configurado nuestro sistema y qué está pasando ahí, ¿vale? Así que tenemos, por un lado, el curso de inteligencia emocional que da respuestas a lo que percibimos y a lo que está perdido dentro de nosotros, el curso de coaching que nos dice quiénes somos, cómo somos y por qué estamos aquí, y lo que nos hemos dado cuenta es que no hay ninguna persona en el mundo que pueda ser feliz si realmente no es capaz de comunicarse. Entonces, por mucho que sepamos quiénes somos, por mucha inteligencia que hagamos, si realmente no somos capaces de unir todo esto y hacer una comunicación sensata al mundo, pues en realidad no serviría de nada estar en el mundo. Así que hagáis proyectos de emprendimiento, hagáis lo que hagáis, y luego no tenéis las cualidades de poder formar lo que queréis decir y dárselo al mundo y que el mundo os lo compre, pues es como si no hubierais conseguido nada. Así que nosotros lo que estamos buscando es que las personas tengan con nosotros un plan de desarrollo y que lo construyan ese plan de desarrollo. Por un lado, que tengan muy claro cómo son a nivel de inteligencia emocional, por otro lado, que se cuestionen qué hacen en el mundo, y por otro lado, que eso lo saquen hacia el mundo y lo puedan comunicar a través de una comunicación loable, serena, sensata, correcta y todo lo demás. Ahora bien, lo que nosotros hemos aprendido, y esto es marca de la casa, es que para que seamos felices necesitamos conocer lo que piensa la persona, lo que siente la persona, para poder relacionarnos mucho mejor. Y entonces, como herramienta sublime, tenemos la comunicación no verbal, que es la herramienta que nos permite, dado que ya sabemos que queremos cuidar a las personas con la inteligencia emocional, dado que ya sabemos que queremos acompañar a las personas con coaching y que nos parece importantísimo poder comunicarnos, lo que nos parece ya como de más es poder saber, como yo sé ahora, cómo son todos los que están aquí, ¿vale? Qué emociones tienen, qué emociones nos tienen, qué me van a preguntar, qué no me van a preguntar, etc. Y eso es lo que hace que el proyecto sea todavía muchísimo más interesante, ¿vale?
Muchos de nosotros tomamos opciones a la hora de ponernos a prepararnos, tomamos opciones que nos parecen que económicamente son muchísimo más rentables, ¿no? Cualquier tipo de profesión, pues voy a hacer marketing, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, en realidad creemos que el conocimiento es lo que da el éxito, o que tener ideas interesantes es lo que da el éxito. Pero si uno no maneja la máquina que tiene dentro, si no se sabe hacer grandes preguntas y si no se sabe comunicar, el 90% de las personas que son extraordinarias se quedan paralizadas. Entonces nosotros lo que intentamos ser es un punto de apoyo entre lo expeditivos que quieren ser ustedes para ganar dinero y lo importante que sea ganar dinero en el tiempo y sin perder la conexión en el tiempo sobre ese ganar dinero. Como profesiones y salidas profesionales está la inteligencia emocional, que es una de mis profesiones, está el coaching, que es otra de mis profesiones, está la comunicación, que es otra de mis profesiones, y está la comunicación oral, que es otra de mis profesiones. Lo cual quiere decir que yo vivo, y muy bien, con todo lo que enseño aquí. ¿De acuerdo? Y muy bien. Quiero decir que no tengo ninguna dificultad para experimentar todos estos de una manera saludable y demás. Entonces, voy a ir explicando cada uno de los proyectos independientemente de lo que les interese, para que vean qué herramientas pueden ir consiguiendo o pueden lograr o para trabajar, o para vivir, o para lo que ustedes quieran, ¿vale? Voy a empezar por inteligencia emocional. Bueno, nosotros tenemos un programa maravilloso para que ustedes vean cómo es el programa, ¿vale? Se hace los fines de semana, etc. Pueden hacer una foto si quieren. Ese es todo el plan. Todo lo que hacemos de inteligencia emocional es personal. Quiere decir que está todo diseñado en la casa, independientemente de lo que diga Goleman o no diga Goleman. Yo voy a enseñarles cómo yo he configurado el proyecto de inteligencia emocional, porque para mí es vital que lo puedan conocer, ¿vale? Dentro de las estructuras en las que yo me muevo en unas estructuras donde creo la evolución y el desarrollo, como dos cosas totalmente separadas. La evolución para mí es una cosa y el desarrollo es otra, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es crecer, de una manera u otra el crecimiento se produce, pero el desarrollo va a depender de la educación, pero la evolución va a depender de muchos contextos, de la educación familiar, del entorno y de mucho más allá. Lo que sucede es que tanto como el crecimiento, como el desarrollo, como la evolución, ya nos viene dada en muchísimos casos. Es decir, nosotros crecemos de una manera concreta, por ser seres humanos tenemos un camino en el crecimiento que ya viene estipulado, nos desarrollamos dependiendo de los impactos que estamos teniendo y evolucionamos dependiendo de en qué contexto nos estamos moviendo. Si es un contexto muy creativo, nos vamos a evolucionar de una manera o de otra. Pero hay algo que es inexorable, y es que de 0 a 12 años nosotros necesitamos conocernos, aquí está el autoconocimiento, y de 12 a 24 necesitamos gestionarnos. Con lo que yo he trabajado y hemos trabajado toda la casa, es que es imposible, absolutamente, poder vernos y conocernos y gestionarnos si realmente no nos damos cuenta de que hay cargas que traemos de las que no nos podemos evadir. Por eso en el proyecto, y eso es lo que quiero compartir con vosotros, nosotros lo que trabajamos muchísimo es todas las competencias que tiene la persona, desarrollamos todo lo que la persona tiene, es decir, lo que trae en su maleta y que necesita desarrollar, pero luego desarrollamos cosas que la persona trae. Esto es un estudio personal, de hecho, que es todo el desarrollo de la personalidad química, todo el desarrollo de lo que la persona no puede evadirse, que es la parte del temperamento, la parte de tu personalidad. Y por otro lado, trabajamos todo lo que sería el crecimiento, el desarrollo y la transformación. Pero nosotros vinculamos muchísimo que esto va a impedir que esto se produzca de una forma natural. Entonces, para nosotros la inteligencia emocional no es simplemente cómo gestiono las emociones, sino que mucho más allá de eso es quién soy yo y qué cosas tengo ya como carga personal que me van a impedir relacionarme con las emociones de una manera. Por ejemplo, si yo soy colérica y mi personalidad es colérica, mi forma de gestionar las emociones va a estar siempre condicionada por mi personalidad colérica. Entonces, nosotros trabajamos el autoconocimiento, que es genético, para que sepamos que eso está ahí y aprendamos a gestionarlo,
y trabajamos lo que significa el desarrollo de la persona. ¿Vale? Esta es la singularidad que tenemos como diferenciadora, que ahora gracias a Dios han salido alumnos y lo están implementando por ahí, pero que es el sello de la casa. Esta es una investigación que hemos hecho nosotros y que podemos trabajar con ella muy profundamente para que puedan conocerse así y a los demás, y esto es como nosotros desarrollamos todo lo que tiene que hacer la persona. Pero más allá de eso, nosotros hemos creado y constituido también una forma diferente de conocerse, de regularse y de motivarse, independientemente de que seguimos algunas de las explicaciones más concretas de Goleman. O sea, como Goleman habla del conocimiento, de la regulación y de la motivación, y nosotros eso lo trabajamos por cuestiones mucho más profundas. Nosotros trabajamos desde lo inexorable que es para el hombre tener el concepto del yo, el concepto compartido del yo y el concepto social. Entonces lo que nosotros hacemos es que el autoconocimiento que se produce de 0 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 12, este autoconocimiento, que es cómo yo soy, cómo tengo mis emociones y cómo me motivo, va a tener una incidencia muy importante en la forma de gestionarme cuando las emociones pues, se producen. Entonces nosotros sabemos perfectamente que lo que ha pasado aquí va a hacer que esto sea mejor o no. Y así que trabajamos con la propia evolución, con que la persona sepa lo que le ha pasado a ella realmente y lo pueda trabajar para que desde ahí la cuestión de la inteligencia emocional sea muchísimo más saludable. Así que trabajamos la intra, trabajamos la inter, pero todo ello teniéndote en cuenta a ti, para que cuando tú trabajes como experto en inteligencia emocional tengas en cuenta que la persona que tienes delante no es como las demás, que es única e irrepetible. Tienes que tener en cuenta cuál es su personalidad preferente, tienes que tener en cuenta cómo están sus competencias, o sea que tienes que hacer una ruptura de su personalidad para desde ahí construirla. No vale pensar que Miriam va a funcionar como John, o que Cristina va a funcionar como yo, o que Cristina va a funcionar como Marta, no va a ser igual María Jesús como Rosana, ¿no? Cada uno tiene ya una construcción y su forma de gestionar es totalmente personal. Así que lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestra estructura es decir, la persona está por encima de cualquier cosa. Y la persona es un ente absolutamente individual. La individuación del individuo, esta persona es única y sus cualidades para conocerla son únicas. No vale hacer recetas de inteligencia emocional, porque no vale. Esta persona puede ser colérica, pero puede tener una influencia melancólica y además de esto tener falta de competencia práctica, pero además de todo esto no haber tenido un desarrollo emocional y estar limitada en sus emociones, y todo esto para nosotros es vital. ¿Por qué? Porque si yo quisiera ayudar a esta persona a hacer un emprendimiento, me daré cuenta que esta persona no tiene la capacidad y otra persona sí. Entonces, conocer a la persona hace que su desarrollo profesional y todo su desarrollo vital le vaya a ayudar muchísimo. Porque en mi caso yo no consigo superar lo que me pasa. ¿Vale? Ahí no está puesto, pero hay una cosa que se hace, que es el camino del héroe, que tiene que ver con la parte social, que es cómo nosotros ayudamos a ver cómo ha sido el recorrido que tú tienes en tu camino de búsqueda. Y si tu camino de búsqueda lo has hecho correctamente o no lo has hecho correcto. Tenemos 5 personajes con los que trabajamos y te enseñamos a identificarlos. Dependiendo de todo esto que hemos visto, cada uno de estos personajes lo habrás hecho recorrido o no lo habrás recorrido, pero tienes que pasar por los 5 personajes. Nosotros trabajamos entendiendo que hay muchísima metáfora, muchísimo símbolo en películas como Indiana Jones o en películas como En busca de la arca perdida o películas como El Señor de los Anillos. Hay mucho símbolo de que hemos venido como un potencial, ese potencial está escondido y lo vamos dilatando y lo vamos dilatando y lo encontramos cuando hemos hecho el camino. Y entonces tenemos que encontrar cuándo hemos hecho el camino para realmente poder llegar a funcionar o poder llegar a donde queremos llegar. Y esa es la cuestión. Esto sería inteligencia emocional. ¿Alguna pregunta sobre inteligencia emocional? Es un fin de semana al mes, ¿de acuerdo? Se puede hacer universitario o no universitario, y lo que nos permite nada más acabar es poder trabajar como expertos en inteligencia emocional. Las consultas o los procesos de inteligencia emocional vienen a ser como de 3 meses mínimo, y cada sesión, que no debería de ser antes de 14 días, viene a costar como de 80 a 100 euros. ¿Vale? No es necesario nada más que tener un aprendizaje muy profundo del ser humano y un deseo muy profundo de acompañarle. No es psicología, sino que es inteligencia emocional.
no tiene nada que ver con la psicología. Tiene que ver con ayudar a la persona o colaborar con la persona en su camino de búsqueda, y hay varias herramientas que se aprenden. Son herramientas que son de gestión de la casa, que ustedes las aprenderán muy bien, como es la herramienta de los temperamentos, la herramienta del camino del héroe, etc. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para poder tener en cuenta. Sobre todo si están aquí y tienen amigos que les pueda interesar, que pueda ser válido para esto, háganlo correr la voz, que nosotros lo agradeceremos muchísimo, porque no nos comunicamos con la sociedad muy bien. Nos comunicamos muy bien dentro de la casa, pero si no vienen a la casa no nos comunicamos más bien muy mal, ¿no? Porque nuestro ser está en la investigación. Nos llevamos 25 años y yo 27 años trabajando con la persona, y estos son investigaciones de haber pasado por mis manos 18.000 personas, ¿no? Y 18.000 personas a las que yo les he dado soporte con comunicación, con inteligencia emocional para cambiar sus vidas, ¿no? Y con coaching. Yo, en muchos casos, una de las dos cosas, le informo que una de las dos cosas, y en otros casos sobre la inteligencia emocional. Lo bueno de la inteligencia emocional es que yo puedo trabajar parcelas. Yo puedo decidir que trabajo la parcela del autoconocimiento, porque en el autoconocimiento está la autoestima, está la confianza, o puedo decidir trabajar la parcela de la regulación, porque ahí tengo la capacidad de cómo manejo mi autoaceptación, o trabajo la motivación. O sea, puedo trabajar con muchos conceptos. Nosotros trabajamos con valores y con aportación de valor. Tenemos 4 principios. Toda persona tiene que aportar valor, toda persona tiene que ser auténtica, toda persona tiene que ser maestra y toda persona tiene que innovar. Y esos 4 principios son los que nosotros enseñamos a través de todo el curso. Cómo aportar valor, cómo ser una persona consciente del valor que llevas y del potencial. La segunda parte que cuidamos muchísimo es cómo ser auténtica la persona. La tercera es que sea maestra, que reconozca que hay cosas que sabe y cosas que no, y por lo tanto esté abierta al aprendizaje y a la enseñanza, porque tiene que estar compartiendo esta experiencia. Y en último lugar, que es lo importante, es que innove, que rompa sistemas continuamente y aprenda. El estudiante tiene que darse 4 respuestas. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿No? Y el para qué es, si has hecho esto de una manera, innóvate y hazlo de otra manera, porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. No tiene sentido que te plantees. Los estudiantes tienen que hacer un proyecto final, en el que tienen que haber involucrado todo lo que han aprendido en el cambio de personas o en el cambio social que se tenga que producir. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para pasar a otra cosa, por favor. ¿No? ¿No comienza exactamente? Tenemos todos los horarios, los tiene ya todos los fines de semana. El 17 de octubre empieza. ¿Vale? Es universitario, para los que quieran tener título universitario de expertos en inteligencia emocional. La carga docente, somos varios profesores. Yo tengo la carga docente principalmente en el conocimiento de la persona, el camino del héroe, los temperamentos y el autoconocimiento, que están en mi carga docente, y luego está el Merino, que tiene el liderazgo y otras cosas, y luego, o sea, estamos muy repartidos cada uno de nosotros en lo que hace. En mi caso, yo lo que quiero es que la gente conozca a la persona, por encima de todo se conozca a sí mismo y conozca a los demás. Y ahí es donde yo pongo todo mi énfasis. Espero que les haya parecido interesante y que vean que pueden aprender cosas muy importantes con ello. ¿Vale? Bien. Como no me quieren preguntar nada, veo que están ustedes o satisfechos o insatisfechos, no sé cuántas veces cosas son. Están muy emocionales. ¿No? Bien. Vamos a entrar en... porque les han ofrecido que yo enseñe comunicación no verbal e inteligencia emocional, que son 2 herramientas que además hasta tuvimos un máster. Son 2 herramientas muy importantes, ¿no? Bueno, aquí voy a decirles todo lo que se hace en comunicación es investigación personal, todo, absolutamente. Yo parto de haber tenido un padre con una profunda exigencia de la observación, y en esa observación me empecé a dar cuenta de que cada uno de los motores de mi entorno, mi familia más cercana, mis profesores y demás, yo aprendí a observarles para saber lo que iban a hacer, como una forma de proteger mi independencia, proteger mi salud física, etc. Me fui dando cuenta que mi hermano era mayor, me fui dando cuenta que mi hermano hacía cosas cuando llegaba mi padre de una manera y no se daba cuenta que mi padre no llegaba en buenas condiciones o estaba enfadado o lo que sea, se llevaba 2 tortas y yo aprendí a ponerme en un 3er nivel o un 4.º nivel y saber qué tenía que hacer cuando mi padre venía bien, venía mal, lo que iba a hacer o lo que no iba a hacer. Esa capacidad de observar, que me ha dado muchísimas posibilidades en esta vida,
me ha hecho darme cuenta de que las personas estamos todo el día comunicándonos fuera de las palabras. Y estamos todo el día comunicándonos fuera de las palabras. Entonces, lo que para mí fue muy importante es encontrar que tenemos tres lenguajes. Y son tres lenguajes muy diferenciados, ¿no? Por un lado está la comunicación no verbal. Por otro lado está el lenguaje no verbal. Y por otro lado está el comportamiento no verbal. ¿Vale? Independientemente de que nosotros creamos que somos personas que podemos ser ignotas para los demás y que los demás no nos conozcan, nosotros somos seres absolutamente abiertos para cualquier persona que tenga la capacidad de observar. Cualquier persona que nos observe un ratito va a saber cuál de todas estas partes están mucho más contaminadas o menos contaminadas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la comunicación, el lenguaje y el comportamiento? El comportamiento es algo que yo voy a enseñarle a la persona y que lo voy a hacer de forma inconsciente. Por lo tanto, esto tiene que ver con la inconsciencia. Yo tengo un comportamiento que no me doy cuenta que tiene una carga para el otro y que yo con ese comportamiento estoy indicándole a la persona qué está pasando en mi sistema en relación a lo que yo quiero hacer. Y por lo tanto esto está muy unido a la parte más básica del individuo, que es lo que yo hago. Mi comportamiento, cómo cruzo las piernas, cómo me pongo, etc. Está mostrándole a la persona si estoy cerca, si no estoy cerca, si quiero hacer algo, si no quiero hacer algo. Sin embargo, el lenguaje no verbal tiene que ver con la emoción. Tiene que ver con la emoción. ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad yo tengo unas emociones que están en tres niveles. Las emociones las tenemos en el plano más instintivo, en el plano más perceptivo y en el plano más cognitivo. Cuando yo tengo las emociones en el plano instintivo, quiere decir que yo voy a tener reacciones que van a indicar qué tipo de emoción tengo. Cuando es en el estado perceptivo, me va a hablar de que yo estoy desbordada con alguna emoción y voy a tener un tipo de movimientos totalmente diferentes. Y cuando yo tengo un lenguaje cognitivo, quiere decir que mis movimientos son mucho más estudiados, aunque son movimientos. Así que en el lenguaje no verbal, que es emocional, yo voy a descubrir si soy una persona más reactiva, más perceptiva o más cognitiva. Lo voy a mostrar con los gestos, lo voy a mostrar con todo, ¿vale? Nosotros en el lenguaje no verbal dividimos todo el sistema en tres. ¿Qué lenguaje no verbal hay con la cabeza, con el cuerpo y con las piernas y con los brazos? Porque son cosas muy diferentes. Así que hacemos un estudio muy profundo de dónde nos estamos comunicando y cómo nos estamos comunicando y qué está pasando con la comunicación emocional. Esto tiene que ver con la emoción que está sintiendo la persona. Cuando una persona no gestiona emociones, tiene movimientos mucho más grandes. Cuando una persona gestiona mucho más, tiene movimientos más pequeños. Por eso está tan unido a la inteligencia emocional. Porque cuando tú gestionas emociones, tu comunicación no verbal es totalmente diferente. Pero más allá de eso, está lo que queremos comunicar. Si hablamos de que esto es totalmente inconsciente, el lenguaje no verbal es subconsciente y la comunicación no verbal es consciente. Es decir, es lo que yo realmente te quiero comunicar. Todo lo consciente que puede ser lo no verbal, ¿de acuerdo? Todo lo consciente que puede ser lo no verbal. Pero para decir que alguien se está comunicando es que tiene que tener una intención de transmisión. Es cuando la persona está implicada más allá de cosas que están sucediendo de forma, por ejemplo, ¿por qué muevo yo los brazos ahora?, etcétera. Puede ser que yo ni me dé cuenta, pero cuando yo realmente quiero comunicarle a una persona es cuando pongo la intención de decirle lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy diciendo. Y son comunicaciones totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros entramos en comunicación no verbal y vamos a explicar comunicación no verbal, lo que hablamos es del individuo. Y vemos realmente cómo una persona nos cuenta qué nivel de competencias tiene a través de su comunicación no verbal. Yo voy a poder saber si una persona es competente o no es competente solamente con su comunicación no verbal. Si yo hiciera selección de personal, la comunicación oral que se enseña en este caso, en esta casa, sería como la herramienta más extraordinaria que pudieran tener. ¿Por qué? Porque la persona, en el momento que entra por dentro, o sea, entra en su despacho, va a saber si es una persona que va a hacer lo que dice, si es una persona que va a saber gestionar a personas, si es una persona que va a saber gestionar proyectos. Nosotros lo que vamos a hacer con la persona es dividirla en 4 espacios, donde su comunicación va desde lo físico,
lo emotivo, lo racional y lo mental. Y vamos viendo qué comunicación física nos está dando, qué comunicación emocional nos está dando, qué comunicación racional y qué comunicación mental. Y lo hacemos con las competencias, lo hacemos con los temperamentos, lo hacemos con los somatotipos, lo hacemos con toda la comunicación que una persona nos está dando. Y eso es lo grandioso de esto, que en la primera semana conocemos ya cómo son las personas con sus competencias, la segunda semana ya conocemos cómo son las personas con sus temperamentos, la tercera conocemos cómo son la gente con su somatotipo, la cuarta conocemos la PNL y cómo la PNL nos está hablando desde la comunicación no verbal, conocemos cómo ha hecho el camino del héroe, dónde se ha quedado estancado, ¿no? Por la comunicación no verbal. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de estudio, la comunicación no verbal nos va a decir exactamente dónde está la persona. Pero exactamente es exactamente. ¿Vale? Hasta qué está pensando, qué está sintiendo y cómo lo está viviendo, porque vamos a unir la comunicación con el lenguaje, con el comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene que tener una persona? ¿Qué lenguaje va a tener? ¿Y qué comunicación te está queriendo dar? Bueno, yo soy apasionadísima por la comunicación no verbal. Y contarles tengo que para mí es la herramienta más impresionante que yo tengo en mis manos, pero con mucho, con mucho. Entonces, lo que hemos decidido es que hay una primera etapa donde conocemos a la persona, todo lo que está diciendo, hay una etapa donde descubrimos todo el mundo emocional de la persona y hay otra tercera etapa donde lo que descubrimos es paralenguaje, todas las microexpresiones, todo lo que son la apariencia, la marca personal, o sea, desgranamos todo el comportamiento hasta los niveles más grandes. No he traído el estudio, pero por ejemplo hice el estudio de Albert Rivera como tesis doctoral y lo que hice durante todo un curso es estudiar a Albert Rivera hasta el último movimiento que tenía, su cara, su expresión, su lenguaje, qué comunicación tenía, qué comunicación no tenía, dónde decía la verdad, dónde no decía la verdad, dónde se atascaba, cada uno de los milimétricamente todo lo que pasó con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está mandando un mensaje y yo quería saber si ese mensaje era de verdad o no era de verdad. Si el mensaje era de verdad o no, no si él era de verdad o no. Eso no necesitaba hacer ningún estudio, te miro durante 20 minutos y ya sé cómo es. Pero lo importante es que lo que estaba diciendo, que estaba soportado, por qué estaba soportado, que eso era lo importante. ¿Vale? Entonces la comunicación no verbal se basa en eso. Se basa principalmente en tener herramientas de conocimiento de la persona y saber qué es lo que la persona está aventurando o no está aventurando. Me imagino que no tienen ganas de que yo las analice, pero les voy a analizar de todas maneras. Ya estamos analizadas. Sí, pero voy a hacerlo muy bien. Sí, A ti completamente entero. ¿Sabes? Oye, no. ¿Quieres que la despartice? Bien. Cuando nosotros vemos a una persona, acaba de entrar al despacho y yo la encuentro en el despacho, lo que yo voy a hacer es, lo primero de todo, es un estudio express. Un estudio express que viene a llevarme más o menos 5 a 10 minutos, ¿vale? ¿Para qué quiero hacer yo un estudio express? El estudio express es el que me sitúa realmente dónde está la persona. Y la primera cosa que voy a hacer es si la persona es práctica o no es práctica, ¿vale? Voy a analizar sus competencias, porque es lo más importante. Como voy a hacer una familia, yo quiero saber qué va a hacer, si realmente va a estar dispuesta a colaborar o no va a estar dispuesta a colaborar o no. Yo estoy con ella y yo sé perfectamente que ella es una persona que si no entiende lo que va a hacer, no lo va a hacer. Pero viene aquí. Sí. Y entran las tres aportaciones. Sí. ¡Qué bueno! Quieren seguir las tres. Quieren seguir las tres. ¿Vale? Entonces, si yo miro a Cristina, la primera cosa que voy a hacer es voy a ir diciendo lo que yo me analizaría, ¿vale? ¿Les parece bien? Lo primero que me interesa es saber cómo es su nivel competencial y solo me interesan dos cosas: cómo va a hacer las cosas y cómo se va a relacionar con el grupo. Esas son las dos cosas que a mí me interesan en Cristina, ¿vale? Entonces, yo la miro. Yo la miro y la primera cosa que sé es que va a ser una persona poco práctica, pero que va a ser muy relacionada, ¿vale? Yo la pongo aquí hacia abajo, la flecha hacia abajo y aquí la pongo hacia arriba. Ella nos va a decir si es verdad,
¿O no es verdad? ¿Vale? Luego analizaría su personalidad. A mí lo que me interesa de su personalidad es si tiene una personalidad que está orientada a resultados o que está orientada a relaciones. Y en algunos casos si está orientada a la parte intelectual, ¿vale? Yo miro a Cristina y lo que sé perfectamente es que no es una mujer orientada a resultados, aunque la puedan interesar, que va a tener bien las relaciones, pero que va a tener más una tendencia al análisis, a saber por qué de las cosas, etc. Si yo no estoy dispuesta a contarle a la gente las cosas, me va a amargar la vida. Lo cual quiere decir que yo la pongo aquí down, la pongo aquí para arriba y la pongo aquí more or less, creo que es un poco cabezota. ¿Vale? Bien, me parece muy interesante y ahora lo que voy a hacer es analizar su somatotipo. Su somatotipo es como su cuerpo. Miro su somatotipo y el somatotipo tiene tres formas que yo necesito conocer y la primera de todas es que yo voy a hacer una división de su cabeza, voy a hacer una división de su tronco y voy a hacer una división de sus piernas. También voy a tener en cuenta sus brazos. Somatotipo quiere decir que yo tengo que saber si su cuerpo va a expresar realmente que ella es emotiva hacia los demás. Yo ya me he dado cuenta que ella es emotiva, pero yo no sé si es hacia los demás o hacia sí misma. Entonces yo quiero saber si ella es emotiva hacia los demás, porque los somatotipos me van a hablar de las relaciones interpersonales, ¿vale? Voy a ver si ella es una persona que tiene un pensamiento lógico y voy a analizar si es una persona que tiene una capacidad de movimiento rápido. ¿Vale? Bien. Yo la miro y tengo muy claro que no tiene movimiento rápido, tengo muy claro que tiene una capacidad bastante lógica de pensamiento, pero lo que tengo que preguntarme ¿es emotiva hacia los demás o es emotiva hacia sí misma? Y yo sé que ella es emotiva hacia los demás, pero ¿cuánto a los demás le interesan? Es un poco elitista. No está con cualquier persona. Lo cual quiere decir que yo ya sé que sus relaciones interpersonales son elitistas. Bien, ya estamos los somatotipos. Y entonces ahora la mando a hablar. Hasta ahora no me interesa lo que hable y entonces ahora digo, hola Cristina, cuéntame algo. ¿A ti? Sí. Claro, ¿dónde se la hay una cosa de esto para mí? Bueno, yo he venido aquí porque me interesa todo lo que dices y si podría viviría aquí. ¿Conmigo? Sí, sí. Espero que no con los demás. No sé, yo también me interesa un poco, pero menos que tú. ¡Oh, qué bueno! Es que igual yo y yo convivimos siempre juntos, no te preocupes, nos tendrías a los dos siempre. Igual luego cambio, pero de momento estoy enfocada. No vas a cambiar, lo sé. Esto es total. ¿Veis? ¿De qué he hablado? ¿De qué he hablado? De que me interesa el aprendizaje. ¿Lo veis como lo ha confirmado, ¿no? Porque me interesa. No ha dicho que quiera dormir conmigo porque soy estupenda, ¿no? Quiero vivir aquí. Y además quiero sacaros algo que me interesa, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho es todo eso, pero ahora lo que no me interesa a mí es qué emociones son las que a ella la mueven, ¿vale? Y a mí me interesan dos emociones muy importantes, el miedo y la ira. Me interesan estas emociones muy importantes porque estas emociones son siempre adaptativas. Y si ella tiene estas emociones bien, yo sé que nuestra relación va a ser mucho mejor que si no las tiene. El miedo y la ira son saludables. Si el miedo y la ira están enfermas, o sea, se mantienen en el tiempo, no son saludables. Entonces yo lo que quiero saber es cuál de estas dos emociones es la que a ella la mueve mucho más, ¿vale? Bien, yo ya lo he visto. Entonces, yo analizo su rostro, miro su rostro y en el rostro hay señales, ¿no? Y yo lo que he analizado es cuáles son las señales que muestran realmente cuál es la emoción que ella tiene más, que es la ira. ¿Vale? ¿Cuánto hemos tardado en analizarla? 5 minutos. Cuéntame en cuánto me he equivocado. No. ¿Cuánto me he equivocado, Marta? No ha dado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la... ¿Cuánto me he equivocado, hermana? En nada. ¿Qué es lo que es importante en comunicación no verbal? Que nosotros aprendemos a tener un diagnóstico express, todas estas herramientas se aprenden en el curso, pero lo importante, ¿para qué es? No es importante para que yo haga una exhibición de lo fácil que es conocer a un ser humano, sino lo importante es cómo cuidar yo a este ser humano. Por cierto, que se ha librado porque le iba a sacar a usted.
de estar aquí. Porque yo dijo ella, pues yo dije, bueno, pues aquí Cristina. Pero le iba a sacar a usted, o sea que se ha librado profundamente. Yo tenía mucha curiosidad por usted. Entonces, lo que es importante es, para poder hacer selección de personal, de forma muy importante, para poder tener una idea clara, pero sobre todo para respetar a la persona, para que nunca hagamos daño a la persona. Porque si para ella es importante no estar tensa, lo que no puedo hacer yo es generar una tensión. Si para ella es importante tener las ideas claras, lo que no puedo hacer es forzarla a que haga las cosas rápido. Si para ella es importante que ella tenga claras las cosas y se acerca a las personas que conoce y que la hacen feliz, no tengo yo por qué sobrepasar sus límites. O sea que esta herramienta, como base principal, es para poder hacer selección de personal, para poder tener relaciones extraordinarias, para hacer un management casi perfecto, pero sobre todo para respetar a las personas, conocerlas y respetarlas. Es la herramienta que utilizo en formación, principalmente. Muy bien. Entonces, ¿cómo está dividido el proyecto? Pues nos damos cuenta que tenemos coaching en PNL, tenemos competencias, tenemos tramos cerebrales, tenemos arquetipos, tenemos identidad, tenemos marca personal, tenemos temperamentos. Todo esto se sabe exactamente con la comunicación no verbal, ¿vale? Todo esto es lo que nosotros vamos desarrollando, vamos funcionando. Este es todos los sábados por la mañana, de 9 a 2, y estamos pensando en hacerlo un fin de semana al mes. Con el fin de que ese fin de semana se coja una materia completa, tengan todo el mes para poder estudiarla y al mes siguiente tengan otra materia y les dé tiempo a, con tutorizaciones, mantenerlo. Y así, de alguna manera, si gente de fuera quiere venir, es mucho menos molesto que venir todos los sábados, ¿no? Nos lo vamos a plantear, y igual si escuchamos a vosotros lo que os puede parecer más interesante, pero nos lo estamos planteando para hacer un fin de semana de inteligencia emocional y otro fin de semana de comunicación no verbal, ¿no? Separados totalmente, para que pueda ser mucho más viable y mucho más fácil, ¿no? Aquí lo mismo que les he dicho, que nosotros tenemos un cuadro de profesores, en este estamos únicamente 3 profesores, todo el curso de comunicación no verbal lo llevamos, John lleva una parte de comunicación no verbal que es la parte de PNL, yo llevo toda la parte que tiene que ver, todo, y una parte de microexpresiones la hace Cristian Salomoni. Eso es todo lo que hay, ¿vale? Porque es investigación personal y porque creo que no, desgraciadamente creo que ninguna otra persona os podría explicar conmigo lo que ha salido de mí. El lenguaje no verbal lo puede hacer otra persona, pero todo lo que es comunicación, lo digo como un problema del proyecto, para que no le apetezca estar todos los días con una persona, este fin de semana completo es conmigo. Yo aviso para que sepan que comida, cena y desayuno, porque no hemos intentado que entren otras personas, pero al final, como la herramienta es personal, pues es muy complicado, porque es todo el desarrollo y todo lo demás. Hay un trabajo, tienen que ver películas, tienen que analizar, tienen que ver personas. Al final se encuentran con los de inteligencia emocional para hacer un estudio de inteligencia emocional unos y otros de comunicación no verbal, y todo eso requiere un proceso de integración y de visión compleja, ¿no? Pero bueno, lo que es importantísimo es cómo podemos llegar a saber con el somatotipo, por ejemplo, para personas que tienen necesidad importante de saber cómo son. Vamos a ver, todo lo que son competencias tiene que ver con diseño de profesional. O sea, ¿qué quiero yo o cómo quiero conseguir a una persona? Pues todo lo que son competencias es para saber si la contrato o no la contrato. Todo lo que tiene que ver con temperamentos tiene que ver con el conocimiento personal y con el conocimiento del otro. Todo lo que tiene que ver con coaching y PNL es que nos demos cuenta que tenemos una programación neurolingüística. La investigación que yo he hecho, que es investigación muy profunda y muy estudiada, es que todos nosotros deberíamos de tener, esto nunca sé cómo se escribe, el auditivo yo. Todos nosotros deberíamos de tener una programación neurolingüística donde los 3 niveles de forma de recoger la información estuvieran. Todos deberíamos de saber recoger cosas con imágenes, sentir esas imágenes y poder expresar esas imágenes. Lo que nosotros hemos estudiado es cómo un niño pierde la capacidad de la emoción y por lo tanto ya no puede, el mapa mental ya no tiene la capacidad de ver las cosas en esa
en ese tipo de mensaje y cómo las personas no tienen la capacidad de expresar lo que piensan. Cuando una persona se queda con el mapa auditivo, es una persona casi insoportable para oírla. Cuando se quedas con el kinestésico te vuelves loco porque no sabes lo que te quiere decir. Y cuando el visual te lleva por las imágenes que quiera. Y lo que nosotros hemos cogido, porque investigamos con niños, es que si el niño tiene una vida saludable o ha resuelto su vida, es capaz de ver, de decir imágenes, es capaz de decir sentimientos y es capaz de decir palabras, todo a la vez y poder estar operativo. Entonces podemos ver en comunicación no verbal dónde se va atascando un niño o dónde el niño está dejando de tener un mapa y trabajar sobre él para que rápidamente empiece a funcionar. Porque lo que nosotros necesitamos es que nos demos cuenta que el mapa auditivo está unido a los oídos, que el mapa kinestésico está unido a todo lo que significa el tacto y que el visual está conectado con la vista. Si nosotros nos damos cuenta de que si el niño no ve cosas, no oye cosas o no toca cosas, no va a estar bien, nos daremos cuenta de que aquí hay un problema. Entonces, toda la PNL que hacemos es de investigación para ayudar a las personas a integrar los tres mapas representacionales, a integrarlos plenamente, no perderlos. O sea, enseñamos a la persona cómo ver, cómo sentir y cómo hablar desde los tres mapas, para entrar en el neutro, que es el que nos interesa desarrollar en la gente. ¿Vale? Bueno, pues esto es comunicación oral. ¿Alguien quiere preguntar algo de comunicación oral? Tampoco. Qué dolor, yo no quiero mucho. ¿Por qué no habíamos tenido asientos? ¿Qué nos pasó con los amarillos? Ah, que los tenéis para las clases, no ni los coges. Uy, si a mí me encanta estar aquí. Ven aquí. Sí, ni lo toco. Hola, ¿no me preguntáis? Preguntarme algo, ¿no? A ver. Hola, El sentido del olfato tiene algo que ver. el sentido del olfato en comunicación no verbal no, porque no hace mapa representacional, ni el sentido del gusto. En microexpresiones, en todo lo que son las microexpresiones de comunicación no verbal, sí. O sea, en las microexpresiones de tristeza tienen que ver con el olfato. Entonces, cuando ves a una persona con un rostro triste, sabemos que el sentido del olfato está desobediente. No, estoy muy bien. Por eso, sigue bien. Estás muy bien, sigue bien. Yo estoy fenómeno. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del proyecto de comunicación no verbal, en el que hablamos de los sentidos, lo que vamos viendo es qué sentido se va mostrando con cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, el sentido del oído, que está conectado con el miedo, el sentido de la vista, que está conectada con la ira, y el sentido del olfato, que está conectado con la tristeza. Entonces vemos cómo la persona está teniendo dificultades. El olfato y la tristeza tienen que ver, la tristeza siempre es porque no sabes eliminar las cosas que no son buenas para ti. Entonces, en comunicación no verbal, cuando detectas que la persona tiene una dificultad de tristeza, ya sabes perfectamente que no tiene la capacidad de eliminar lo que es malo y se queda con todo. Pues en comunicación no verbal se produce una bajada de todo el rostro. O sea, por ejemplo, los elementos de comunicación no verbal en las microexpresiones, que es donde nosotros vemos principalmente dónde están las dificultades. Cuando la persona tiene tristeza, lo que hace es que se le bajan los ojos, las comisuras de los labios empiezan a bajar y la nariz empieza como a plegarse, o sea, tiene como una sensación de no vida. Pues todo el rostro va hacia abajo. Cuando ves que todo el rostro está hacia abajo, entonces te das cuenta, porque una de las cosas importantes es que el olfato se rige por tu capacidad de abrir totalmente los canales, ¿no? Entonces, cuando tienes tristeza, los canales se cierran. Y lo que haces es que todo lo que olfateas es malo. Ya todo está mal. Es que el olfato disgrega lo positivo y lo negativo del olor, ¿no? Nosotros creemos que el olfato es para oler cosas positivas, ¿no? Pero el olfato es para llenarte de plenitud. Y lo contrario a la tristeza es la plenitud. Entonces, en microexpresiones, cuando vemos que la persona tiene el gesto de tristeza, sabemos que no opta por la plenitud y que todo su rostro está cerrado, y entonces notaremos que no hay expresiones vitales. En las microexpresiones veremos todas las microexpresiones, pero principalmente las microexpresiones que hablan de contención, ¿no? Hay microexpresiones adaptativas, defensivas y reprimidas, ¿no? Entonces, todo eso sí.
Esto es en relación con comunicación no verbal. ¿Alguna pregunta más de comunicación no verbal? Esto puede influir en los distintos países. Una cosa que, no sé, tengo la sensación que en España la mayoría tienen un aspecto triste. Comparado, por ejemplo, con países de Europa, donde la gente lleva como una imagen más suave, más relajada. Tenemos que diferenciar la imagen de vitalidad, que es una imagen que tiene mucho más que ver con el concepto de oído y de vista. En España lo que hay, las ciudades más tristes que existen son Austria, donde el rostro es totalmente una depresión caminando. Si hablamos de culturas, yo he estudiado la cultura oriental, pero la cultura oriental no se aplica aquí, porque las microexpresiones son diferentes. El no se dice de otra manera, o sea, el lenguaje no verbal. Yo he estudiado todo Occidente, que es donde yo manejo la información. Puedo hablar de las diferencias culturales, pero no me interesa más allá que en el mundo formal o en la marca personal o en lo que significa el protocolo no verbal, porque necesitamos conocer un protocolo no verbal, sobre todo en relación al mensaje que estamos dando. Es muy importante que si yo tengo una competencia muy práctica, no puedo llevar una ropa que no me esté dando ese mensaje si yo lo que quiero es que la persona vea, porque nosotros trabajamos la apariencia, el paralenguaje, la marca personal, las microexpresiones, todo ello para que la persona conozca totalmente quién es, ¿no? Y qué es lo que quiere dar dentro del lenguaje y el comportamiento. Luego la comunicación es mucho más compleja, pero el lenguaje y el comportamiento lo que hacemos es, por ejemplo, en el norte de España el rostro tiene una tendencia muchísimo más distante y en el sur de España el rostro tiene una expresión muchísimo más conectiva, muchísimo más hacia ahí. Entonces las emociones más reactivas van a estar más en el sur, las emociones más reflexivas van a estar más en el norte. La agresividad también va a estar más en el norte, o situaciones donde hay como más distancia, ¿no? Pero en relación a Europa y a España, las comunicaciones no verbales son las mismas. Quien va a presentar que el oído lo tiene mal, lo va a presentar igual en un sitio que en otro. Habrá gente que tiene más el oído en un sitio, pero la representación, que es lo que vamos a aprender, es en todos los sitios igual. Lo de aquí es que nosotros trabajamos con una herramienta que es la base de todo para nosotros, y es que necesitamos que haya un coaching por valores, un coaching con creencias fortalecedoras, con megametas y con liderazgo. Hemos pensado, después de muchísimo tiempo de investigación, cuáles son las cosas que realmente atascan a las personas. Entonces, tenemos herramientas para detectar valores, para que la persona sepa que si aporta valor en lo que está haciendo va a conseguir, que si su objetivo no aporta valor diferencial no va a tener ningún significado y no merece la pena ni que se enfrente a él, que no se puede trabajar con creencias limitantes, que hay que buscar las creencias fortalecedoras, las creencias que hacen que tú creas que vas a conseguir, y enseñamos a trabajar con creencias fortalecedoras totalmente, para que veamos el cambio que se produce. Tenemos como más de 10 herramientas de creencias para que cada persona pueda ver y ajustarse en las herramientas, pero la base principal es que en el momento que una persona trabaja con creencias fortalecedoras es una persona auténtica. Si es una persona auténtica va a poder funcionar, porque la base del coaching y la base de todos los proyectos va a estar en que la persona tenga clara la motivación hacia dónde va. Si nosotros no conseguimos que la persona esté motivada hacia el objetivo, no esté motivada hacia el plan de acción, no va a liderar su vida. Liderar su vida, que es entender para qué quiere el objetivo y qué utilidad tiene ese objetivo. Y qué toma de decisiones va a tener que hacer constantemente para que eso que ha decidido, que es lo que quiere, realmente funcione. Así que cogemos el objetivo, lo movemos, lo agitamos y a la persona le preguntamos: ¿qué valores tiene para ti este objetivo? ¿Qué valores te aporta en tu vida este objetivo? Porque si no te aporta valores en este objetivo, es que realmente estás jugando a seguir enredando en el mismo sitio donde estabas. ¿Realmente crees que tú puedes hacer este objetivo? ¿Te aporta valor? ¿Tú crees en ti mismo? ¿Vas a ser auténtico con él? ¿Vas a funcionar? ¿O realmente aquí vas a empezar a pensar que no eres válido para ese objetivo, que tienes dificultades? Porque si tú empiezas a claudicar aquí, el objetivo se va a perder. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que estas cosas están muy unidas. Cuando la persona no cree en sí misma, no lidera su vida. Y cuando la persona no maneja los valores, no maneja la motivación.
Entonces, con esos anclajes, lo que pretendemos es que la persona se dé cuenta que las conexiones que tiene que hacer importantes es, si tú sabes lo que quieres y es una aportación de valor, vas a ser capaz de estar motivado para ello. Pero si crees en ti plenamente y eres auténtico, vas a ser capaz de liderar, de influir, de que los demás te sigan, porque al final tus objetivos van a hacer cambiar tu mundo y cambiar todo lo que tienes. Y eso es lo que es importante, ¿no? Así que el coaching, en nuestro caso, está muy pensado para que la persona se construya, para que la persona se edifique y para que crea en sí misma, en todo lo que hace, ¿no? Entonces, independientemente de que vamos a comprender, vamos a crear y vamos a entregar, lo que es importante es que eso sea manejando los principios que van a hacer que la persona pueda llegar hasta el final de las cosas, ¿no? Al final no deja de ser, si lideras tu vida, eres capaz de volver a enfrentarte a un objetivo nuevo, eres capaz de poder manejarlo, ¿no? Este es el principio con el que nos manejamos. Nosotros trabajamos continuamente para qué quieres las cosas y qué beneficio tienes con las que tienes. Una de las cosas que trabajamos en coaching es los territorios. Vives en un territorio y ese territorio es en el que estás y te vas a ir a otro territorio. ¿Qué beneficios tienes en este territorio que no vas a ser capaz de perder en ese territorio donde vas? Si el beneficio de aquí es no trabajar, si el beneficio de aquí es que te acompañen, si el beneficio de aquí es que alguien te está manteniendo y tú vas a ir ahí, tienes que darte cuenta de qué beneficios pierdes aquí para irte a otro lugar, porque igual el territorio que ocupas aquí lo podemos mejorar, pero no eres capaz de irte a tu territorio. Entonces lo que le hacemos a la persona es ver los beneficios que le da donde está, y los beneficios que le da donde está los tiene que tener en cuenta, porque si no tiene en cuenta los beneficios donde está, es un problema muy grave. Así que desde aquí tiene que saber cómo desprenderse para ir a otro sitio, ¿no? Porque no podemos negar que donde estamos es bueno para nosotros. La persona nos dice, no, yo donde estoy no quiero estar. ¿Qué beneficios te da estar ahí? ¿Qué estás consiguiendo? ¿Qué está pasando en tu vida por estar ahí? ¿Vale? Y esas respuestas son muy importantes. Sobre esto trabajamos en coaching y para nosotros es muy importante compartirlo. Es una forma de trabajar en la que creemos plenamente. Y hay que hacer muchas prácticas, se empieza a hacer coaching ya la primera semana. Y bueno, una de las cosas que tenemos es que nosotros lo que propiciamos es que el coaching se haga con personas que nosotros facilitamos, buscamos al menos las prácticas que sean con personas que nosotros facilitamos. Hay sesiones que son totalmente observadas, donde se canaliza, se da feedback, se habla de lo que funciona y de lo que no funciona, para ver cómo está. ¿Hay preguntas sobre coaching o tampoco? Sí. Dentro del coaching hay arriba con la comunicación no verbal e inteligencia emocional, pero no es todo el grueso que se dan los anteriores. No, aquí solamente se dan unas pautas de inteligencia emocional y unas pautas de comunicación no verbal. La comunicación no verbal que se enseña es para los primeros momentos. Comunicación de impacto, que se llama en comunicación no verbal. Que si quieres luego te explico cómo es para que puedas ver cómo es. Si alguien quisiera hacerse los tres, ¿el orden es en el que los has presentado? ¿O igual? El orden siempre tiene que ser en relación con lo que a ti te esté motivando en estos momentos en tu vida, ¿vale? Si lo que quieres ahora es empezar a trabajar con herramientas nuevas y empezar a hacer una vida rentable, el coaching. Porque en el momento que tú tengas coaching, ya puedes cambiar de profesión y puedes cambiar de todo. Lo bueno del coaching, independientemente de que trabajemos por dinero o no trabajemos por dinero, es la rentabilidad que tú le puedes sacar al coaching después de haber hecho la vida. Yo en SPCC, Cristina es ACC y yo soy PCC y estoy ahora mismo certificando para MCC, ¿vale? Porque yo tengo 7.000 horas de coaching o 5.500, no sé cuántas tengo, no sé, ni idea. ¿Vale? Nunca me ha interesado la certificación, pero sí creo que es muy bueno poder gestionar y que te puedan escuchar internacionalmente las cosas que vas investigando tú, y esta es la oportunidad que nos da. La ICF, si no estás investigando, no te deja, o sea, si no eres de ellos, no te deja poder compartir la investigación que estás haciendo. Han venido aquí, se han quedado impresionados con las herramientas, pero como no estábamos certificados por ellos, no nos han dejado participar más veces, ¿no? Ahora ya estamos certificados, toda la casa, y estamos muy contentos de poder hacer este tipo de cosas. Pero lo que es importante es que tú acabas coaching, por ejemplo, puedes pasar de empezar a cobrar 25 euros que cobras cuando empiezas a cobrar 800 o 1.500 euros por una sesión. Todo depende de cómo tú te estés haciendo. Y eso, si te haces muy bueno, te haces muy diferencial, lo que te da es una posibilidad de ayudar en el cambio a muchísimas empresas y a muchísima dirección. Yo es especialista en coaching de equipos, tiene 750 horas, bueno, tiene más, pero 750 horas certificadas de coaching de equipos con transformación de equipos. Eso es importantísimo.
Yo no he querido certificar mis horas de coaching de equipos porque me parecía mucho más importante certificar mis horas de coaching ejecutivo, y yo me dedico a comités de dirección y me dedico a alta dirección, independientemente de todo el coaching que hago personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que no vale de nada que estemos trabajando con las personas que realmente están sufriendo continuamente los embistes o las ideas de los demás si arriba no cambia, si la cúpula no cambia de ideas, si no hay una transformación, todo lo demás no permea. Entonces, cuando Cristina presenta un proyecto, la primera cosa que exigimos es que el comité de dirección pase por ello, que podamos trabajar en las partes más importantes, que es donde se toman las decisiones y donde realmente se puede cambiar la sociedad. Y es a lo que nos dedicamos. Ahora tenemos una empresa muy importante a la que estamos introduciendo inteligencia emocional. Debo llevar como unas 300 personas a las que les he dado inteligencia emocional en todos los niveles, pero no consigo que el comité de dirección quiera recibirlo. Entonces yo voy como los enanos, pum, 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 ya he conseguido media dirección y ya voy otra vez, y ya les he dicho por favor que bien me vendría, pero me tienen un poco de miedo y no lo he conseguido todavía. Ahí estamos. Pero otros comités han sido buenísimos porque te das cuenta que inmediatamente el engranaje del cambio se produce muy bien, ¿no? ¿Qué hago en estas sesiones? Introduzco muchísimo el conocimiento de la persona, de la inteligencia emocional y la comunicación verbal, pero la herramienta de trabajo es el coaching, que te permite ser muy eficiente económicamente. Yo doy clases en un curso de emprendedores, no sé qué ideas tienen al principio, pero luego al final todos quieren hacer coaching, no sé qué y no sé cuánto, y a mí me encantaría, yo no soy de vender cosas fuera de mi casa, pero me encantaría llegar y decirles, vengan ustedes a mi curso de coaching, dado que ustedes quieren hacer coaching, que yo les voy a enseñar el mejor coaching que hay en el mercado. Pues me apetece decírselo, pero al principio pensaban hacer cosas, proyectos, pero al final esos proyectos desaparecen y es, pues quiero ser coach, quiero tener una empresa de formación, quiero tener no sé qué. No hay nada más hermoso que hacer un buen trabajo de coaching unido con la inteligencia emocional y la comunicación no verbal para tener un valor diferencial casi impagable. Para ti, no para el otro, sino para tu comodidad, para saber qué es lo que estás diciendo. El otro día trabajaba con un señor que se está separando. Su esposa le ha dicho que se quiere separar y él no quiere aceptarlo, ¿no? Y entonces yo le dije, vamos a trabajar como si, y él me decía, como si vamos a seguir. Digo, no, como si nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque rápidamente busqué la herramienta de inteligencia emocional. Sabía perfectamente que el señor en coaching no va a poder, porque está roto por el medio, está destrozado. Entonces, ¿qué le parece si hacemos un coaching con inteligencia emocional y preparamos esta herramienta tan sólida que es como si, como si vamos a... Pero así la cara de él, como si... No, como si nos vamos a dejar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si a la persona le das todas las habilidades para eso, llega a su casa con una firmeza y entonces la otra persona empieza a pensar, uy, parece que a este no le importa que me vaya, ¿no? Y entonces todo cambia. A veces el tener la capacidad de darte cuenta de que esa persona no está preparada para nada, para la separación y demás, y que cuando se lo digan, si es que se lo acaban diciendo, se va a caer su mundo, entonces dices, ahora es el momento de no utilizar coaching solo, sino que hay que utilizar inteligencia emocional. Porque todo su cuerpo te ha hablado de su tristeza, te ha hablado de todo y dices, no vale que estemos aquí preguntándonos todo el rato. Hay que ir a sitios donde él encuentre esferas mucho más bonitas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es utilizar dependiendo y le aviso a la persona. Esto es inteligencia emocional. Un coaching, pero es inteligencia. Voy a utilizar las preguntas, voy a utilizar las herramientas, pero vamos a estar dirigidos un poco hacia lo que nos viene mejor. ¿Claro? Porque el coaching no dirige, pero la inteligencia emocional sí. Y nunca, nunca se puede hacer sin avisar. Nunca. Porque si tú cambias, le tienes que decir a la persona, perdóneme, usted decida, pero la situación nos lleva a que usted en este momento tiene que trabajar, o usted o quien sea, como le trates, tenemos que trabajar en inteligencia emocional porque necesitamos habilitarnos para lo que nos va a venir encima, lo que sea. ¿No? Tengo una persona con cáncer, ¿no? Con 32 años, pues, ¿y tú a dónde quieres ir? Pues me dice a la vida. Tiene cáncer que han detectado como terminal. Vamos a trabajar en inteligencia emocional con coaching, pero inteligencia emocional. Entonces, por eso te digo que si tú quieres tener una profesión, coaching. Si quieres además hacer una profesión extraordinaria, inteligencia emocional. Y si quieres conocer a las personas y disfrutar, comunicación oral. Pero si realmente lo que quieres en esta vida es
que todo el mundo te ame y seas lo mejor, comunicación aplicada. ¿No? ¿Alguien le interesa comunicación aplicada? ¿Sí? Bueno, no, comunicación aplicada la quiero explicar sin dibujos y sin ninguna cosa, porque para mí es lo más importante que hay en la casa en este momento. Yo voy a explicar de dónde surge comunicación verbal, comunicación aplicada. En el año 2003, bueno, el año 2002 y el 2003, la Universidad de Alcalá nos viene a buscar y lo que quiere es que les enseñemos comunicación. Y lo que les interesa es comunicación no verbal. Yo acabo de hacer para 100 y pico directores, había hecho un curso de lenguaje no verbal, a las personas les había parecido muy interesante y le llegó a la Universidad de Alcalá que esa herramienta no estaba en el mercado, que sí la podíamos enseñar. Yo le dije que comunicación no verbal no tenía suficiente soporte para poder darlo solo, que para mí era mucho más importante dar comunicación, y preparé un curso de 600 horas, un máster, en el que el primer máster aparecieron 82 personas, de las cuales 71 pudieron hacerlo porque los profesores del curso querían estar en el curso, entonces a los profesores les echaron, dijeron que no podían estar, pero querían estar, ¿no? Hicimos comunicación. Es un curso que duró 5 ediciones, la primera y la segunda con muchísimo éxito, la tercera un poco menos y la cuarta un poco menos, pero la primera, las personas de la primera edición repitieron, el 70% repitieron otra vez porque no se querían perder la experiencia, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta cómo fue de fuerte la experiencia de comunicación. Lo que sucede es que ahora las personas no están preparadas para estar 600 horas escuchando comunicación y de ahí lo que hemos extraído es los puntos de comunicación que creemos que más se necesitan para que una persona pueda ser feliz. Voy a explicar cómo tenemos configurada la comunicación aplicada. Es un proyecto que empieza en septiembre y en diciembre hay una presentación pública. El curso tiene una intensidad muy fuerte, pero después lo que tiene es una obligación de presentarse públicamente. O sea que al final hay que hacer una presentación pública, porque si no, no tendrá la persona el título de haber estado con nosotros de experto en comunicación aplicada. Para nosotros lo que ha sido muy importante es darnos cuenta que todos nosotros tenemos un problema importante de confianza, muy importante. Es decir, tenemos dificultades para definir lo que queremos decir. Entonces, para las personas que tenían dificultades en el tema de confianza, nos fuimos dando cuenta que tienen grandes dificultades para definir en lo concreto lo que quieren decir. Así que unimos el concepto de concreto al concepto de confianza. Y empezamos a darnos cuenta que con el concepto de confianza trabajamos, además de la confianza y de lo concreto, trabajamos el cuerpo. ¿Qué es lo que buscábamos? Que la persona afianzara su comunicación en su cuerpo, se apalancara en su cuerpo para sentirse muy segura, que además pudiera encontrar qué quiere decir y que lo que quiere decir fuera informativo, fuera claro, fuera conciso y llegase a los demás, y que en ningún momento esa persona perdiera la confianza de lo que estaba diciendo. Porque en el momento que una persona tiene problemas para ser concreta puede ser por dos cosas. Una porque se siente ignorante, otra porque se siente demasiado sabio. Entonces nos dimos cuenta de algo muy importante. Nos dimos cuenta de que las personas que se sienten ignorantes no son capaces de instrumentar o de ordenar las cosas en su cerebro y no pueden llegar a decir lo que piensan, porque creen que no tienen información, entonces no hablan, se quedan muy cortados. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es una persona que le cuesta muchísimo acceder a la palabra. Es una persona que no tiene una gran formación y cuando se pone a hablar se da cuenta de que igual no puede decir, que se puede equivocar en lo que dice. Pero podría hablar de personas como Obama, que es un hombre que tiene muchísima instrucción y que tampoco tiene la capacidad de lo concreto, porque cuando va a hablar, habla y habla y habla y no sabes de qué te está hablando, pero te habla y te habla y te habla y te suena muy rico. Entonces nos dimos cuenta que para que la gente pudiera sentir confianza, pero no sentir confianza, sino generar confianza, era imprescindible que fuera concreto, porque lo concreto genera credibilidad. Una persona que es concreta es una persona que lleva la comunicación al cuerpo, que cuando hablas con ella te das cuenta que su cuerpo tiene pocos movimientos, es un cuerpo que está firme, es un cuerpo que sabe dónde está y lo que quiere hacer. Y ese planteamiento genera que cuando la gente va a hablar dice, esta persona la voy a escuchar porque lo que me va a decir es bueno para mis oídos, ¿vale? Está firme, está presente, está ahí, ¿vale?
Pero nos dimos cuenta de que había algo mucho más grave que la confianza. Nos dimos cuenta de que las personas en realidad tenían una dificultad importante para influir. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que la gente no tenía la capacidad de ser convincente. ¿Por qué? Porque la persona no influía y no era convincente porque no era auténtica. Y nos dimos cuenta que no era un problema de la voz, lo que era un problema gravísimo de la mirada, principalmente, y de la voz cautivada. Cuando la gente imposta la voz y de pronto te yo te quiero decir, ¿cómo estás? Es que es para mí importante. ¿Cómo te encuentras? Ay, ¿cuántas ganas tenía de verte? Porque la persona tiene una voz impostada. O cuando la mirada no viene, o cuando la sonrisa no es real. Entonces aquí lo que hicimos con es, vamos a enseñar a la persona a influir, la vamos a enseñar a ser convincente, la vamos a enseñar a ser auténtica, la vamos a enseñar por encima de todo a persuadir, que es la cualidad más grande de la influencia, que es tener en cuenta al otro, que es poder sumar, que es atraer todas las sustancias, pero lo que era importante es que la mirada fuera real, que la voz fuera real y que la sonrisa fuera real. Por lo tanto, lo que trabajamos aquí es la voz, trabajamos la voz para que la persona pueda trabajar la voz, trabajamos la mirada, trabajamos el movimiento y trabajamos la sonrisa. Hasta que la persona no tenga una voz que salga, diga lo que diga de una forma real, que cuando va a valorar, porque el problema de la persuasión, que es un problema muy grande, es que tú vas a decir cosas positivas, porque la persuasión es sacar lo positivo y hablar desde lo positivo. Si cuando vas a sacar, hola Cristina, ¿cómo estás? Qué bien, qué ganas tenía de verte. Que es como habla, porque Obama tendrá todos los defectos, que tendrá algunos seguro, ¿no? Pero uno de los defectos más grandes que podría tener no lo tiene. Él es totalmente influyente, es convincente, porque maneja la persuasión más grande que existe. Su mirada es de verdad, su sonrisa es de verdad, su movimiento es de verdad, es cautivador. Aprendió con George Clooney el movimiento estético de la verdad, porque George Clooney es otro hombre que es persuasivo, es súper honesto y es honesto y es sincero. Y su mirada es de verdad. Cuando te mira, se te bajan las ropas, porque te está mirando, ¿verdad? Y dices, pero es que este hombre me mira de verdad. No es que mire el Nespresso, es que me está mirando a mí. Eso es lo que es importante. Entonces, y Obama hace que todos los señores está hablando por la televisión y de pronto parece que te está hablando a ti, pero este negro que me está hablando a mí, ¿qué es? Parece mentira. Y es verdad, es que la mirada te cautiva, es verdad que te está mirando a ti, porque tiene una mirada de verdad y una sonrisa de verdad, porque los persuasivos que son de verdad, te atraen, te miran y te hacen sentir que es verdad. Y eso es lo que hace que sean influyentes, que sean convincentes y que sean auténticos. Pero cuando te encuentras con personas que no lo son, y no voy a poner ejemplos porque no viene al caso, tendríamos para aburrir, acaban de pasar las elecciones y tendríamos para aburrir, ¿no? Pues no son influyentes, no son convincentes, ¿no? Pero podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de Carmona y de Manuela. Podríamos poner ejemplos. O sea, Manuela es una mujer convincente y influyente, no importa si creemos en sus ideas, cuando habla de verdad, mientras que Carmona enrolla y manipula. Entonces, ahí esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre las personas. Y eso es lo que es, y por eso te influye. Yo no la conocía ni sabía nada de ella y conecté la televisión la noche del domingo porque yo tenía astemia y ausencia de noticias desde septiembre, y a las 9 de la noche coloqué el televisor sabiamente para saber qué había pasado en mi país o en mi ciudad, en este caso. Bueno, en mi país, porque yo quería saber qué había pasado en Asturias también. Y entonces, a las 10:30, 11 menos cuarto, aparece una mujer que va a hablar, que llaman Aura Madrid, que no la conocía de nada, fea como un trullo, mayor como no sé qué, y de pronto se pone a hablar y desapareció. Su fealdad, su edad, desapareció todo. Solo dijo, vamos a seducir. Y digo, ¿cómo esta mujer, en un ambiente en la calle, no grita, no chilla, su tono es súper cálido, no se inflama? Acaba de estar Pablo Iglesias, que se le inflamaban las venas por todos los sitios. Ella no se le inflamó nada. Eso es lo que hablamos. Y nos puede gustar el personaje, ¿no? Es igual que Esperanza Aguirre, es otra. Ella te lo suelta como lo piensa, es auténtica. A ver, ¿tú qué te pasa? Fuera, no vale para nada. Y es verdad que te dice que no vale para nada. Esto es lo importante, la influencia de la verdad. Y tú puedes creer o no creer en lo que diga la persona, pero es influyente. Y eso es lo importante, ¿vale? Y es persuasiva. Cada uno tiene una capacidad de persuadir totalmente diferente, ¿no? Pero son gente persuasiva. Ahora bien,
¿Qué es lo que es casi imposible de encontrar en la comunicación? La maestría. Lo que realmente es casi imposible de encontrar en la comunicación es la claridad en las ideas. Que la persona sepa qué te está diciendo, que te lo sepa justificar, pero ¿con qué? Con conocimientos. Que haya una base científica o que haya una base que realmente sepa, que no esté opinando, que realmente tenga conocimientos. Porque opinar no es comunicar, ni muchísimo menos. Entonces, cuando la persona tiene maestría, y tiene la capacidad de comunicar así, es cuando consigue la colaboración de la gente. Es cuando la gente está y dice, uy, esto que está diciendo es verdad, esto lo sabe, tiene un conocimiento supremo de la situación y yo quiero colaborar con ello. Ahora bien, ¿cómo somos capaces de argumentar, que esta es la cualidad maravillosa de la claridad, cómo somos capaces de argumentar teniendo en cuenta a los demás? Y entonces aquí hay que aprender escucha activa. Si tú no tienes la capacidad de la escucha activa, eres incapaz totalmente, pero incapaz totalmente de ser una persona que argumentas bien. Entonces lo primero que se te hace es ponerte en la tesitura de escuchar a todos tus compañeros y repetir lo que han dicho, que nadie lo repite ni la primera palabra. Entonces te das cuenta que la dificultad importante está en nuestro... ¿Qué pasa? No, voy a conectar mi móvil. Que eso va a dar energía. Entonces, lo que es muy importante para la claridad y para el argumento es que tú sepas antes escuchar, porque para aprender de verdad has tenido que escuchar muy bien. Si has escuchado muy bien, has aprendido muy bien. Si no has escuchado muy bien, al final lo que eres es una persona dogmática, y una persona dogmática no tiene valor. Es una persona que dice lo que ella piensa y opina. Y la diferencia entre argumentar y ser maestros es que el argumentador versus opinión. No opina, da conocimiento del tema. Si no sabe, no habla, escucha. Y si sabe lo que dice, lo dice con fuerza y con ganas, ¿vale? Así que nos dimos cuenta que la claridad era muy importante, ¿vale? Pero si hay algo que es imposible en la comunicación es soportar la rutina, el que la persona hable siempre igual. Por lo tanto, la comunicación tiene que estar llena de innovación. Que te preguntes para qué estás diciendo lo que estás diciendo y si lo podrías decir de otra manera y si podrías encontrar nuevos recursos para que las personas estuvieran atentas a lo que tú dices. Entonces, la innovación, ¿qué es lo que necesita? La innovación lo que necesita realmente es compromiso. Si tú no estás comprometido, si no estás totalmente comprometido con lo que vas a decir, si no estás comprometido con la utilidad de lo que vas a decir, al final estarás enredando todo el rato, hablando de cosas sin saber de qué hablas. Y aquí lo importante es tu asertividad. Lo que quieres aquí es que la gente se movilice para lo que tú dices. Quieres movilizar a la gente. Y es lo que dice John, ¿no? Diles collación, diles qué quieres que hagan, qué quieres que hagan, porque si tú estás hablando y la persona no sabe para qué le estás hablando, al final no estás consiguiendo ni que se movilicen, ni que tengan interés por nada. Entonces, si tú innovas y esa innovación tiene un para qué, te comprometes con ello y eres asertivo, vas a movilizar a todos. Y aquí lo que necesitamos es aprender dramatización. Es muy importante que tú sepas dramatizar, que sepas qué está pasando en tu sistema y aquí tienes que dramatizar, tienes que llorar, tienes que hacer de todo. Y dramatizar es ser capaz de extraer lo mejor de ti mismo, de lo que haces, de lo que sientes, de lo que piensas y llévalo a la acción, llévalo a tu cuerpo. Si eres capaz de poner en tu cuerpo lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que estás haciendo, eres capaz de movilizar al mundo. Porque si no, eres incapaz de liderar la comunicación. Para esto es imprescindible liderar la comunicación. Que lo que estás diciendo tú no lo podría decir nadie. Eso es lo que te hace único. Y lo que te hace, o al menos la forma de decirlo, te hace tener. ¿Y esto por qué lo sacamos a colación? Porque una de las cosas más importantes de la sociedad y el problema más grande que tenemos es de seguridad personal. La gente no es capaz de expresarse porque no siente seguridad en sí misma. Entonces, este proyecto lo que busca es la expresión absoluta de tu persona. ¿Ven? Ahora bien, ya teníamos todo esto y ya lo hemos conseguido. Pero una de las cosas que más necesitamos en el mercado y que más necesitamos en el mundo es la coherencia. Y nos dimos cuenta de lo más importante.
Si tú quieres ser un gran comunicador, la primera cosa que tienes que tener es coherencia. Coherencia entre todo lo que has dicho y lo que tú estás viviendo. Una coherencia que realmente te haga a ti ser una persona que trasciendes totalmente lo que dices. Una persona coherente es una persona que trasciende, es una persona trascendente. Pero ¿para qué queríamos la coherencia y para qué queríamos la trascendencia? Cuando nosotros estamos hablando de cualquier cosa, una de las cosas muy graves es que aquí hay alguien que piensa así y aquí hay alguien que piensa no. Y las dos orillas tienen la misma vigencia. Y nos dimos cuenta que para que una persona realmente tenga la capacidad de ser coherente, necesita tener la capacidad de debatir sobre las dos orillas. Solo vas a ser grande en comunicación cuando sepas defender también lo tuyo como lo de otro. Cuando si tú piensas que la guerra no es buena, seas capaz de entender que hay gente que piensa que la guerra es buena. Que cuando tú piensas que es muy bueno un pensamiento político, tengas la capacidad de ahondar en el pensamiento contrario tan profundamente para poder decidir cuál es tu pensamiento político. Con nuestros jóvenes oradores, cuando les ofrecemos las dos orillas, tenemos un problema. Por ejemplo, les enseñamos a trabajar con dos conceptos muy importantes, ¿no? Que las redes eran algo positivo o las redes eran algo nocivo. Todos los que pensaban que las redes eran nocivas les hicimos defender que eran maravillosas. Y los que pensaban que las redes eran maravillosas les hicimos defender que eran nocivas. Patalearon, bueno, una de ellas se marchó, no lo quiso hacer, fue un sufrimiento, pero al final todos se dieron cuenta que cuando se tiraron un día entero investigando lo contrario de lo que ellos creían, es cuando realmente fueron muy ricos en su capacidad de expresar, en su capacidad de decir y demás. Porque si no eres capaz de saber, no serás nunca coherente. Serás siempre un dictador de ideas, serás siempre una persona que no funciona. Cuando hemos aprendido todo esto, con muchísimas técnicas y con muchísimos, la obligación de este curso es hacer un discurso. ¿Y por qué necesitamos hacer un discurso? Necesitamos hacer un discurso por una cosa muy importante, porque necesitamos construir tus partes más físicas, necesitamos construir tus partes más emocionales y necesitamos construir tus partes más racionales. Necesitamos construir, necesitamos que te des cuenta que para que tú seas un gran discursante o para que tengas la capacidad de ser un buen comunicador, tienes que tener la capacidad de tener algo que decir, que eso que tengas que decir, cuanto menos influya en la sociedad para algo, que tú tengas la claridad de qué quieres, de todo lo que hay sobre ese tema, qué quieres realmente darle al otro, y cuando lo has conseguido comprometerte, y el compromiso tiene que mostrar la coherencia. Y cuando te escucha la gente se da cuenta de que has vivido lo que dices, de que lo estás creyendo y que lo estás trabajando. Porque es muy difícil que consigamos realmente llenar los espacios de la gente si no somos capaces de llenar nuestros espacios personales, si no somos capaces de darnos cuenta que no tenemos temas. Aquí lo que descubrimos es que las personas no tienen temas, que las personas no saben, que las personas quieren tener la razón. Y cuando acaban se dan cuenta de que lo más importante en un proyecto de comunicación es quién eres y para qué hablas. Y esa es la base de todo nuestro proyecto. ¿Quién eres y para qué hablas? Si me quieren preguntar sobre este, ¿de qué te ríes? Me parece interesantísimo. Este dura 3 meses nada más. Septiembre, octubre y noviembre. En diciembre se hace la presentación. ¿Tiene pago aplazado? Tiene pagos aplazados. Todo lo que hay en esta casa tiene pagos aplazados. Todas las cosas. Lo único que necesitamos es que ustedes se comprometan ahora para estar tranquilos en que tenemos cubiertas nuestras plazas y no preocuparnos de más. Cuando ustedes nos dan tranquilidad, nosotros les daremos posibilidades de pago, pero lo que nos interesa es tener cubiertas nuestras plazas ahora y dedicarnos a trabajar y investigar, ¿no? Que es lo que queremos. Si queremos hacer todo el pack, Claro. Bueno, lo que es importante, en mi caso lo que me cambió la vida, lo primero que me cambió la vida era la comunicación, porque yo era una persona hipertímida. Entonces yo hice el curso con Dale Carnegie, el máster con Dale Carnegie hace unos cuantos años, y cuando acabé el curso de Dale Carnegie hice mi primera conferencia pública después de haberme retirado no sé cuánto tiempo.
sea que para mí lo complicado era comunicarme, muy complicado. Complicado lo siguiente, públicamente, ¿no? Y eso me llevó, esa fue mi primera intención. Y luego todo lo demás, bueno, la comunicación no verbal se dio porque la llevaba adentro y empecé a investigar, pero lo que yo he estudiado con mucha fuerza es el coaching. He hecho 5 cursos de coaching, diferentes en diferentes escuelas, para saber si a mí me servía o no me servía el tipo de estructuras que hay en el coaching, porque nosotros en el 2003 hicimos coaching, inteligencia emocional, comunicación no verbal, comunicación interna, comunicación pública, que no existía. Nuestro primer máster ya tenía 100 horas de coaching. Nuestro primer máster. Que fue un proyecto hecho con mucho amor y con mucha intensidad, ¿no? Ya tenía con comunicación no verbal otras 100 horas, tenía inteligencia emocional, me parece que fueron 50, o sea, ya tenía una estructura muy sólida en relación a esto. Tenía comunicación interna, comunicación marketing, fue un trabajo alucinante de formación y de construcción. Y ahora lo que nosotros queremos es sacar a las personas para que empiecen a hablar y que se suelten y que quiten miedos y que quiten un montón de cosas. Eso. Entonces cada uno tiene que ver dónde tiene su dificultad o qué es lo que quiere hacer. Trabajo inmediato, coaching. Trabajo con conocimiento de personas, coaching, inteligencia emocional. Con conocimiento de personas, pero además, por ejemplo, los estudios de comunicación no verbal express se cobran 100 euros por cada estudio de comunicación express. Entonces ya tienes entre coaching y comunicación no verbal, ya tienes un paquete para poder tener una vida económica y una libertad financiera importante, ¿no? Para quien quiere trabajar fuera de los espacios, para quien quiere dedicarse a selección de personal o para quien quiere dedicarse a trabajar en empresa. O sea que cada uno tiene que ver. Yo puedo hacer tutorías personalizadas a quien quiera que yo esté con ello y que yo le diga lo que puede ser, ¿no? Pero para mí la respuesta es ¿qué has sentido tú al escuchar cosas y qué te apetece? Lo que nosotros tenemos es un pack que no queremos cambiar bajo ningún concepto, donde la persona sale preparada para trabajar con personas y tener una economía alta y sostenible. Eso es nuestro tema. Para que el emprendimiento que haga sea un emprendimiento donde el soporte sea la seguridad de que puede trabajar por sí misma. Eso es lo más importante. Pero hay personas que lo quieren para soportar sus problemas, para lo que sea, lo que quieran, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué te pasa? Que me has contado claro. Muy bien. ¿Alguien me quiere preguntar? Dale Carnegie no fue el que hizo cómo hablar en público hace un montón de años. Yo hice el máster de comunicación que tenía. Ellos lo orientaban principalmente para conseguir ventas, pero el máster era personal y fue una experiencia increíble en aquel momento y me permitió trabajar en todo lo que trabajaba. Era mucho más violento que el que hacemos aquí, ¿eh? Muchísimo más violento, claro. O sea que se pasa, ¿sí? Muy bien, ¿quieren preguntarme algo? ¿Les parece oportuno preguntarme? No. Pues muy bien. Si queréis, alguno os interesa algún tipo de curso, decírnoslo. Estamos a vuestra disposición. Siempre es mejor que lo hagáis, si lo tenéis claro ahora, que no lo dejéis a que pase el tiempo, a que pueda ser, y pensar quiénes estaban interesados en comunicación aplicada. Hombre, yo ahora sí, claro. Bueno, yo creo que... Bueno, vosotros vais a hacer coaching, ¿no? Todo. Yo ahora voy a cambiar el orden. Yo quiero hacer inteligencia emocional primero. Pues tú haz el orden que tú quieras. Estás en tu casa, para todo. Claro. Tú lo que quieres es estar 9 meses aquí. Eso está muy bien. Está muy bien. ¿Muy bien? ¿Alguien más me dice qué es lo que quieres? Narva, ¿qué te interesa a ti? Hombre, a mí la comunicación verbal para largo plazo, cuando acabo la carrera. Pero como también me dijiste que me convendría comunicación aplicada. Sí, por favor. Sí, por favor. Estoy ahí que no sé. Estás sin que no sé. Sí, no sé. Pues si quieres mi opinión, de septiembre a diciembre, antes de que se te complique comunicación aplicada. Pues te va a cambiar toda la vida y después ya la comunicación oral para tu profesión de marketing, maravilloso.
pero en principio, como tu tía está dispuesta a pagártelo todo, que la veo aquí ya con la cartera, a ver qué cartera. Bueno, el curso de comunicación aplicada tiene 15 alumnos máximo, lo cual quiere decir que es un curso muy preparado para que la persona lo disfrute, lo aprenda y lo haga, y está súper estupendo. O sea, el curso de comunicación aplicada está súper estupendo. Pero todos los cursos que hacemos en la casa tienen una finalidad, que es que son muy prácticos, son muy de llevar en la maleta, nada más ¿no? ¿Alguien venía interesado por algo concreto? ¿Usted comunicación aplicada? ¿Hemos cubierto sus expectativas? Sí, desde luego. ¿Alguien más? ¿Tú, Gemma? Yo también quiero hacerlos todos, lo que pasa es que no sé cuál es el orden. ¿No sabes cuál es el orden? No sé cuál es el orden que Bueno, todo depende de lo que quieras conseguir, ¿no? Si lo que quieres conseguir es trabajar tu persona y crees que las emociones, pues las emociones. Si lo que crees que quieres conseguir es ayudar a otras personas, pues el coaching. Si lo que quieres es ayudarte a tener una comunicación más fluida, más tal, pues la comunicación aplicada. Todos ellos lo que te hacen es la vida mejor. Cualquiera que elijas te va a cambiar la vida. Cualquiera de ellos. Pues está enfocado para eso. Para que tu profesión, si la tienes, esté mejor. Para que si tú no tienes profesión, la encuentres, para lo que tú quieras. Y al final lo que tenemos que aprender es a decidir. Porque si no, quiero decir que decidamos que no nos vamos a equivocar nunca. Nunca. Porque el impulso de la decisión está dentro. Lo que es cierto es que son 4 proyectos que a nosotros nos apasionan, son nuestros hijos, trabajamos con ellos todo el tiempo y nos estamos planteando hasta comunicarnos con el exterior para tener más alumnos. No, es verdad, no queremos firmemente, las personas que estudian aquí lo dicen, ¿no? Queremos firmemente en el cambio de las personas y se produce, ¿no? Nosotros tenemos a Miriam por un curso que hizo de entrenamiento al cambio profesional y aquí la tenemos trabajando, ¿no? Adriana se vino de Cali y aquí está. Cristina es una estudiante del máster y aquí la tenemos. Yo fui una estudiante del máster y aquí la tenemos. O sea, quiere decir que además intentamos que las personas luego se queden con nosotros a trabajar, ¿no? María Jesús colabora con nosotros también, Rosana coge apuntes, o sea, todo el mundo está aquí colaborando, ¿no? Y Cristina no me puede hacer los apuntes de la no sé por qué, tenemos ahí un problema las dos, pero ¿no? ¿Te ha parecido interesante alguno? Muchísimo. ¿Y cuál es el que te apetece? Yo quería preguntarte, por curiosidad, como dices que son pues, nuestros hijos y demás, ¿cuál sería el que más aquí, porque siempre dicen, a todos se nos quiere por igual, pero siempre hay a lo mejor como una debilidad, ¿no? Pues mira, no tengo debilidades en ese sentido, te voy a decir exactamente lo que pienso. Para mí, el hijo depende de la madre que lo quiera coger. O sea, es decir, que si tú vas a estar dentro de un proyecto, lo que quiero saber es cómo tú vas a cunar y lo que te va a ser útil para ti. Y lo que te vaya a ser útil para ti tiene que ver con tu profesión, con lo que tú traes y con lo que quieres conseguir. Si tú traes, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿Puedes saber? Yo soy administrativa y bailarina. Uy, qué bonito. Sí. Bailanos algo, por favor. Qué momento, qué momento. Hubieras dicho cantante, te hubiera dicho que me cantes. O sea, es normal que no me has dicho que eres cantante. No, bailarina. Bailarina. ¿Y qué es lo que quieres hacer en tu profesión? Yo es que, o sea, yo de toda la vida, o sea, me tiene entregada lo de la comunicación no verbal. Vale. O sea, para mí es como, yo cuando veo a alguien, como has hecho, por ejemplo, el análisis de ella, yo es como si viera una forma que se está comiendo la manzana y dice, ¿te mato ahora o te mato después? Eso es como tener la capacidad de todavía, pues, conocer algo más, o sea, estar todavía mucho más abierta, saber un poco, no sé, ¿no? Saber un poco, no 100%, pero más o menos si te mienten, si no, si tal, me llama mucho la atención. Bueno, yo no te voy a enseñar la persona miente o no, porque yo creo que la persona nunca miente. Creo que la persona lo que hace es cambiar su realidad y como cambia su realidad, lo que tú estás viendo es el cambio de su realidad. Y creo que la persona tiene todo el derecho del mundo a cambiar su realidad. He hecho un máster que se basa en la mentira, la criminología y todo lo demás. Lo he hecho y estoy licenciada en criminología y todo lo demás, pero principalmente para conocer cómo el ser humano puede llegar desde un lugar oscuro a un lugar de más luz, de más tranquilidad y mejor. Si te atrae la comunicación no verbal, ni te lo plantees. La comunicación no verbal te va a aportar
absolutamente todo lo que vienes buscando, porque es una comunicación no verbal súper especial, donde conoces a las personas. Desde el primer día ya puedes empezar a detectar ítems que clarifican dónde se está posicionando la persona para comunicarse, para hacer, para lo que quieras. No le des más vueltas. Estando en comunicación no verbal, ya verás si te apetece hacer otra cosa más adelante o no. Yo escuchándolo, todo es bueno. Claro, pero si uno tiene un fundamento y lo que quiere es comunicación no verbal, pues lo demás ya se dará cuando se tenga que dar. No te preocupes, pues aquí vamos a estar y vamos a mejorarlo seguramente todo el tiempo, que es lo que intentamos hacer. O sea que eso se va a dar. El grupo tenemos ahora 26 alumnos y están enloquecidos, ¿no? Son felices, no los siguientes. Se han hecho un grupo entre ellos, vienen de Jaén, vienen de Canarias, vienen de diferentes sitios, ¿no? En inteligencia emocional y en comunicación no verbal tenemos 17 o 18, no me acuerdo cuántos tenemos, 17 o 18, ¿no? Y pasa lo mismo, son gente que se lo está pasando genial, están sufriendo algunos porque se están conociendo, etcétera, ¿no? Pero de pronto os ponéis a hacer trajes y a ver vuestro somatotipo, como os ponéis a hacer vídeos entre vosotros, como con John, con Prosémica, salís al campo a hacer fotos y vídeos a la gente, o sea que es todo muy dinámico, ¿no? Después lo vas a disfrutar. ¿Te viene bien que sea un fin de semana? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que al decir un fin de semana digo, yo quiero más. Claro, si fuera más... Es que el sábado, no, es un fin de semana al mes. Entero. Al mes. O sea que tienes 9 fines de semana completos. ¿Vale? Pero ahora está el sábado de 9 a 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hablamos de temperamentos, tienes 3 sábados seguidos. Al final se puede perder. Yo pienso que si lo aglutinamos en viernes, sábado y domingo, o viernes y sábado completo, lo que conseguimos es que la persona esté sobre la materia todo el tiempo y no se vaya. Entonces es mucho más fácil para la persona, luego está todo el mes trabajando con la plataforma, estamos haciendo informes, es mucho más fácil que durante ese mes estés practicando y lo estés conociendo. A que todo, el sábado a sábado no te da tiempo a digerirlo, ni a hacer los ejercicios. Pero un fin de semana completo de comunicación no verbal es un punto, ¿eh? Muy intenso. Ella lo ha hecho. Aquí tienes que hayan hecho comunicación no verbal 3 personas. Cristina, porque yo no lo odio la comunicación no verbal. Cristina, Rosana, bueno, María Jesús lo ha repetido 4 veces. Genial. Si te gusta, Sí, lo ha repetido 4 veces, pues como yo no repito una clase, pues cada vez que venía a clase decía, pero esto no lo sabía, pues más. ¿No? La ha repetido para poder pasar los apuntes ella, porque ha hecho un trabajo maravilloso. Y ella lo ha hecho, tú lo has hecho 2 veces, ¿no? Creo que sí, 2 veces. Vamos, en cuanto pueda lo haces. Comunicación no verbal tiene todas esas connotaciones, ¿no? Que te enseña muchísimo sobre la persona. ¿Alguien más tiene alguna decisión sobre lo que quiere hacer? Bueno, ya me lo cuentan. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna decisión? Yo creo que voy a empezar por coaching. Muy bien. Qué bien. Voy a convencer a Cristina que esté contigo. Nada, vamos a convencernos. Luego ya nos metemos en inteligencia emocional. Lo que puede hacer Cristina, que va a venir genial, es en enero hacer comunicación aplicada. Que eso es lo que va a venir que define. En enero haces comunicación aplicada. ¿Vale? Muy bien. ¿Y tú, Gemma? ¿Cómo estás? Bien, podría... ¿Eres feliz? Sí. Vale, no te preocupes. ¿Alguna persona me quiere preguntar algo más? ¿Sí o no? ¿Requiere mucho trabajo después entre unas sesiones y otras? Eso todo depende de lo que usted quiera, de lo que de lo que tú quieras aprender, ¿no? O sea, yo me he tirado tantos cientos de horas viendo películas que es agotador cuando tú quieres ver, por ejemplo. Hay escenas, como una escena de Matrix, en la que la he visto más de 150 veces, para detectar exactamente qué se me estaba escapando. La escena en la que está el señor que le están queriendo quitar el cerebro. O sea, ¿qué me pasa en la escena? Y vuelta y vuelta y vuelta a repetir. Yo puedo estar mirando una escena y mirando a una persona y volver a mirarla las veces que sean necesarias, no lo hago nunca. Por eso es tan importante, ¿no? Para mí. Entonces, todo depende. Donde no hay que trabajar excesivamente, más que en el propio dolor, es en la comunicación aplicada. Que es que hay que preparar el discurso y hay que estudiar y leer, pero es más ligero que los demás. Lo que pasa es que con los demás hay más tiempo.
Me refiero a los trabajos que exige la formación. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres aprender bien, porque al final lo que nosotros tratamos es de que la persona sepa algo, porque si se va sin saber no tiene sentido, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, somatotipos, si fuera comunicación no verbal o quieres hablar de temperamentos, pues tienes que leer mucho. Tenemos muchísima información nuestra, pero tienes que leer, tienes que ver a todos los autores, luego decidir, ver a personas y darte cuenta de qué diferencia entre un temperamento y otro, o una persona que cuando tiene un temperamento melancólico pero tiene un sanguíneo al lado, qué diferencia hay entre si tiene un melancólico y tiene un colérico, qué pasa con esas personalidades que son tan complejas a veces, ¿no? Y que te hacen, por ejemplo, Mario Conde, que es un colérico flemático, ¿vale? Mario Conde tiene toda la flema de no moverse y toda la cólera de la persona que es colérica. Entonces cuando le estás mirando y de pronto dices, pero este hombre, es que hay algo ¿qué me pasa con lo que estoy escuchando? ¿Qué me sucede, no? Por ejemplo, le ha pasado, se presentó a las elecciones y no ha conseguido a nadie. ¿Por qué? Porque no es creíble. No importa que él escriba libros y que hable de su proceso y que produzca ternura. No es creíble porque su cuerpo y su forma de hablar manifiesta dos personalidades muy diferentes. Eso es lo que aprendemos. Pues hay que igual mirarle a él o a otros muchos 50 o 100 veces. ¿Por qué este hombre es creíble? ¿Por qué este no? ¿Qué pasa? Claro. Esas son las cuestiones, ¿no? Claro, lo decía sobre todo porque al llevar dos formaciones, a lo mejor, no sé si es preferible hacer una y estudiar en profundidad y tener tiempo para estudiar en profundidad y después hacer la siguiente. Eso depende de cómo uno tenga armado, porque comunicación no verbal y inteligencia emocional era un máster que estaba en el mismo año. Estaban juntos. Lo que nosotros hemos quitado el máster para que no hubiera la complejidad de que las personas quieren hacer el máster unas y otras no, y al final el grupo se hacía menos manejable. Y lo hemos hecho, pero era el año inteligencia emocional y comunicación no verbal, ¿no? Entonces, en realidad, si una persona quiere estudiar, los dos son viables. Si son un fin de semana uno y otro fin de semana otro, esos dos sin problemas, porque tienen una información, por ejemplo, están las competencias, pero luego las vemos en comunicación no verbal, vemos todo el proceso en comunicación no verbal. Están los temperamentos, pero luego vemos todo en comunicación no verbal. Entonces es como un armario súper bien construido. Esa es la cuestión. Muy bien. ¿A ti te ha gustado algo? Sí, a mí me encanta. A mí me llama mucho la atención la comunicación no verbal y la inteligencia emocional. Muy bien. Pues Santa, ¿y de ti? A mí me gusta mucho. Es la primera vez, la primera vez que me meto en estos temas y bueno, pues los cursos que me has explicado me han encantado, pero tengo que pensar cuál me viene mejor, porque en principio yo lo hago no para trabajar en ello, sino para aplicarlo. ¿Para aplicarlo a tu vida? Sí. Bueno, para aplicarlo a mi vida, yo creo que el que mejor me vendría es el de comunicación no verbal, en principio. Y luego ¿puedes saber en qué trabajas? ¿Cómo? ¿Puedo saber en qué trabajas? Soy restauradora de arte. Sí, pero bueno, que a nivel de comunicación, como quien dice, es un trabajo más tranquilo, ¿no? Más introvertido. Entonces sí que me viene bien, pues, para facilitar la comunicación con el exterior, ¿no? Como que se desarrolla más. ¿La aplicada o la no verbal? La aplicada y la no verbal por conocer también un poco a los otros. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Si tenéis decidido algo, os agradeceríamos que nos lo dijerais para tenerlo en cuenta. Y si no lo tenéis decidido, yo estoy a vuestra disposición para charlar, para hablar, para aclarar o para lo que necesitéis. Se lo decís a Miriam y yo ahí estoy para lo que queráis. Bueno, pues nos vemos. La vida nos dará la oportunidad de vernos otra vez. Muchas gracias. Quédate pillando.